Ahí va a aparecer en las diapositivas Apocalipsis 1 del 5 al 6. Dice la palabra del Señor: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. ¿Ok? Fíjate lo que dice esta palabra. A través de Jesucristo, el que nos amó, nos lavó con su sangre de nuestros pecados, nos hizo reyes y sacerdotes. Pero dice algo especial: para Dios, no para el mundo, para Dios. Él nos escogió, Él nos apartó, nos lavó, nos limpió de todo pecado y de toda maldad y nos hizo reyes y sacerdotes. Quiero explicarte un poco acerca de qué es lo que tenemos que hacer para tener un cambio en nuestra manera de pensar. Ya no una manera de pensar como el mundo lo dicta, sino una manera de pensar como el reino de los cielos nos lo está ordenando, porque hemos sido reyes y sacerdotes a través de la sangre poderosa de Jesús. Es una forma de pensar y de actuar que se basa en los principios del reino de Dios, que llega a trascender el mundo físico y espiritual. Es vivir por encima de las circunstancias, enfocándose en la voluntad de Dios, en la justicia, la paz y la redención. Fíjate lo que nos explica aquí en esta introducción: es estar por encima de las circunstancias. ¿Qué es lo que a veces absorbe todos nuestros pensamientos? Todo aquello que estamos pasando en este mundo. Nos enfocamos a veces demasiado en el problema o la circunstancia que estamos viviendo y no nos permite ir encima de ella. Dios quiere que vayamos encima de la circunstancia para que podamos enfocarnos en hacer la voluntad de Dios, pensando o poniendo nuestra mente en la justicia, la paz y la redención. Qué importante es sabernos redimidos a través de la sangre que lavó cada uno de nuestros pecados. Lo acabamos de leer. Él nos lavó a través de su sangre de todo nuestra maldad, de todas nuestras iniquidades. Aquello tan hermoso y valioso que nos llevó a tener esa posición como rey y sacerdote fue a través de la sangre poderosa del Cordero. Me pone la siguiente frase, hijo, por favor. Cheque esta frase. Tú puedes tal vez el día de hoy decir: pastor, ¿cómo voy a ser un rey y un sacerdote si estoy tal vez pasando la peor temporada de mi vida? ¿Cómo me pides si el día de hoy tal vez mi familia se esté derrumbando? ¿Cómo me pides tener una mentalidad de rey y sacerdote si tal vez el día de hoy mis hijos están perdidos en las cosas del mundo? Pero déjame decirte esta frase: tu condición actual no define tu posición ante Dios. Cuando seas libre de la esclavitud de tu mente, vas a verte como Dios dice que eres. Por eso es necesario que nosotros podamos ser libertados de toda mentalidad que el mundo quiere imponer sobre nuestra vida. Pero quiero que tomes esto muy en cuenta. Cuando hablamos de reyes y sacerdotes, no estamos hablando de una corona y una túnica blanca. No estamos hablando de un reino que se establece en las cosas del mundo. Porque a veces pensamos rey y decimos privilegio, poder, autoridad, soberbia. No, un reino, porque acuérdate, fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios, no para reinar de una manera mundana, no para reinar de una manera física solamente, sino un reinado en lo espiritual. No me refiero a un título,
a un título nobiliario. O sea, no van a decir, ahora eres Sir Juan o Sir Mike, así como lo hacían en el pasado con una espada y te daban un título, te daban propiedades, así como en la película de Corazón Valiente. No estamos hablando de un título nobiliario, sino estamos hablando de una posición espiritual que nos va a permitir seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. A eso nos referimos con ser reyes y sacerdotes. ¿Ok? El punto número 1 que vamos a ver en esta mañana, yo lo he titulado Despójate de toda mentalidad de esclavo. Acompáñame en la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 12. Éxodo capítulo 14, versículo 12. Fíjate la mentalidad que tenía el pueblo de Israel, aún a pesar de haber visto un milagro poderoso para libertarlos de la esclavitud en Egipto. Dice la palabra: ¿no te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Fíjate lo que le decía el pueblo de Israel a Moisés: nos hubieras dejado mejor ser esclavos para toda nuestra vida en Egipto a ser un cadáver en medio del desierto. Ellos acababan de ver el milagro maravilloso de abrirse el Mar Rojo. Acababan de ver esa maravilla de parte de Dios, cómo destruía al ejército de Faraón en medio del mar. Ellos pudieron pasar por un lugar seco donde Dios abrió de par en par el mar para que ellos pasaran. Aún viendo ese milagro de poder, de autoridad, de ese gran yo soy, ellos estaban con una mentalidad atada según el modelo de Egipto. Qué tremendo es ver que se cumplió la promesa de Dios de sacarlos de la tierra de esclavitud, pero el pueblo de Israel seguía atado al mecanismo de Egipto. Fíjense qué tremendo es esto. Estaba tan atado al sistema de Egipto que el pueblo de Israel veía a Faraón como su sustento, como su proveedor y como su guardador. Estando en el desierto, ellos decían: estábamos mejor en Egipto. Faraón nos daba de comer, Faraón nos daba una casa, Faraón nos tenía con cuidado, nos daba alimento. Tenían tan arraigado el modelo del mundo simbolizado por Egipto que ellos discernían con su corta vista espiritual a Faraón como su único proveedor, como su único sustentador, a pesar de que acababan de ver uno de los milagros más poderosos que presenta la palabra del Señor. Si aún hay una mentalidad de esclavo, no podremos disfrutar la posición espiritual que Dios nos da de ser reyes y sacerdotes. El día de hoy quiero presentarte un esquema de qué es aquello que tiene como sinónimo o simboliza el tener una mentalidad de esclavo. ¿Me ponen la siguiente, hijo, porfa? Fíjate qué es lo que es la mentalidad de esclavo. Vive del pasado. Está atorado en las cosas que ya pasaron hace mucho tiempo. Está atorado en sus glorias pasadas y no puede discernir lo que Dios está haciendo el día de hoy en su vida. ¿Por qué? Porque está atorado en las cosas del pasado. ¿Te has fijado en personas que dicen: no, yo es que en 1990 corrí el maratón Lala? Ok, y luego, no, pues lo corrí y pues quedé como en 20º lugar. Ok, muy bien. Eso pasó en ese año. ¿Y ahorita? ¿Qué estás haciendo para las cosas de Dios? Sigues atorado en las cosas del pasado. Sigues gloriándote de aquellas cosas que pasaron hace 20, 30, 40 años. Pero el día de hoy te has preguntado: Señor, aquí estoy.
¿Qué quieres hacer conmigo el día de hoy? ¿Qué es lo que quieres o de qué manera me vas a usar para las cosas de tu reino? No, pero la persona sigue atorada en el pasado. Sigue diciendo, es que en Egipto teníamos que comer, es que en Egipto teníamos una casa donde quedarnos. Sigue atorado en las cosas del pasado. Otra de las características de una mentalidad de esclavo es que no ve lo que viene de futuro, no ve lo que viene por delante, está cegado por el sistema de este mundo. Este mundo quiere tratarnos de mantenernos entretenidos, desviados, desenfocados de lo que Dios quiere hablar todos los días a nuestra vida. ¿Cuánto tiempo pasamos en los dispositivos electrónicos? ¿Cuánto tiempo pasamos frente a un televisor viendo una serie? ¿Cuánto tiempo estamos desperdiciando para no escuchar la voz de Dios y decirte qué es lo que viene en un futuro? Hay un versículo que ya hemos visto anteriormente en Isaías. Dice, voy a hacer algo nuevo. Dice, es más, ya lo estoy haciendo. ¿No lo ves? A veces no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo el día de hoy, porque estamos cegados por el sistema de este mundo. Otra de las características de esa mentalidad, vive una falsa seguridad que el sistema te ofrece. El sistema nos ofrece cierta paz de una forma de estilo de vida que posiblemente pudiera proveer en nosotros una tranquilidad, una paz, no sé, un área de confort, pero es algo pasajero. Lo ofrece este mundo, no lo que está ofreciendo Dios. Y muchas veces no lo podemos discernir porque estamos totalmente desviados, estamos totalmente desenfocados en lo que Dios quiere hacer para nuestra vida. Otra característica de una mentalidad de esclavitud es que vive bajo una culpa constante. El pueblo de Israel ya había escuchado de parte de Dios que Él lo quería rescatar, lo quería apartar, lo quería hacer su pueblo para que Él fuera su Dios. Pero ese pueblo no quería cambiar su manera de vivir, no quería salir de ese estatus. Incluso se siente la persona culpable, aún sabiéndose perdonada por Dios. Créeme que hay muchas personas que el día de hoy han recibido el perdón de Dios, pero la gente sigue siendo culpada por ella misma porque no se ha perdonado a sí mismo. O hay personas que están atoradas en una situación de rencor, de ira, de odio, con personas que ya no están en este plano físico, con personas que ya dejaron de existir hace muchos años, todo por la falta de perdón. Todo por no saber entregarle a Dios esa carga y decirle, Señor, tú me has lavado y yo me creo el día de hoy que he sido limpiado a través de la sangre del Cordero. Y ahorita lo leíamos, es una de las condiciones que Dios pone sobre nuestra vida para ser considerados reyes y sacerdotes. Fuimos lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y fuimos apartados para ser reyes y sacerdotes para Dios. Otra de las características que define a una persona con una mentalidad de esclavo es que vive de una manera con temor sobre su futuro. No sabe qué es lo que viene por delante. No sabe que a través de la palabra de Dios podemos confiar en cada una de las promesas que Él ha hecho para nuestra vida. Qué hermoso es cuando tú y yo estamos recibiendo una revelación de lo que Dios nos habla a diario a través de su palabra. Yo te pregunto el día de hoy, ¿cuánto tiempo estás invirtiendo para leer la palabra del Señor a diario? ¿Cuánto tiempo le estás permitiendo a Dios que Él hable a tu vida sobre el futuro que tiene preparado para ti y para tu descendencia? Porque no solamente es para nosotros, es para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, un futuro seguro en las promesas del Señor. Otra característica, vive de una manera egoísta.
La semana pasada el pastor decía algo bien tremendo, ¿verdad? Que cuando Dios se fijó en cada uno de nosotros, no solamente estaba poniendo sus ojos en ti, sino en todas las generaciones que vendrán a través de tu vida, de todas las generaciones de tus hijos biológicos, de tus hijos espirituales, hasta donde alcanzará esa bendición que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Pero ¿qué necesitamos? Quitarnos esa ceguera espiritual que a veces tenemos, quitar ese vendaje para que Dios pueda hablarnos de lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Otra de las características de una mentalidad que está atada al pasado es: vive como libre, pero con un abismo entre él y Dios. La gente podrá decirte: no, yo vivo libre, yo vivo pleno. Ok, vives a tu manera, vives conforme a tu voluntad o a tus pensamientos, pero hay un abismo enorme entre esa persona y Dios. Hay una separación abismal, y eso únicamente se traduce en una muerte espiritual. Estamos totalmente alejados de la mano de Dios. Acompáñame ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2. Tal vez muchas veces hemos escuchado este versículo, pero es la solución que Dios nos da en su palabra para poder ser libres de toda esclavitud de nuestra manera de pensar. Fíjate lo que dice Romanos 12:2: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Mucha gente tal vez a veces se llega a burlar, ¿verdad? No vayas a ese lugar porque ahí te lavan el cerebro, ¿sí? Y me lavaron mis pecados, y me lavaron mis maldades, y me lavaron toditito con la sangre de Jesús. Y ahí lo dice: lo que Dios quiere es transformar nuestra manera de pensar, para que despojándonos de todo aquello que no sirve, nos podamos enfocar y podamos aprender. Fíjate lo que dice ahí: aprenderán a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Mientras estemos atados a una mentalidad de Egipto, que es representada por este mundo, no vamos a poder aprender, no vamos a poder ser transformados a través del poder de Dios para que podamos conocer su voluntad buena, agradable y perfecta. Ahí está la clave para poder dejarnos transformar. La palabra está ahí, la promesa está ahí, pero es una decisión personal. Es una decisión que debemos de tomar cada uno de nosotros. ¿Realmente quieres ser transformado en tu mentalidad para que puedas comprender ahora sí lo que Dios quiere para tu vida? Cómo ejercer un reinado y un sacerdocio conforme a la buena voluntad de Dios. ¿Quieres hacer ese cambio en tu vida? Porque ahí está la propuesta de parte de Dios. Ahí está la solución para quitar toda mentalidad de esclavitud sobre nuestra vida. ¿Ok? Punto número 2 en esta mañana: ¿qué implica tener una mentalidad de rey? ¿Qué implica? ¿A qué nos vamos a enfrentar? ¿Cuál va a ser mi responsabilidad para tener una mentalidad de rey? Acompáñame en Lucas capítulo 10, versículo 19. Ahí va a aparecer en las diapositivas. Lucas 10, 19, dice la palabra del Señor: miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño.
No se refiere, lo decía el pastor la semana pasada, no se refiere de una manera literal, déjame piso arriba de una cobra o de una boa o de un escorpión. No, es literal, tenemos la autoridad como reyes y sacerdotes para poder salir victoriosos ante los poderes del enemigo en todo momento. Cuando hay lucha, cuando hay prueba, cuando se presenta una artimaña de parte de Satanás, tenemos la autoridad espiritual para salir más que vencedores a través de la sangre poderosa de Jesús. Esa es la autoridad que el Señor nos está dando para ser reyes para su reino. Implica reconocer que tenemos autoridad espiritual. Créeme que cada uno de nosotros, cuando ha decidido tener un cambio en su manera de pensar y adoptas, ahora sí, asumes una mentalidad de reino, tienes esa autoridad espiritual cuando se presente alguna situación. Tienes el poder para estar orando, respaldado con el poder del Espíritu Santo para que Él nos dé la victoria. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí nos hemos enfrentado a esas luchas espirituales. Cada día tenemos situaciones que el enemigo quiere poner delante de nosotros para desenfocarnos, para desanimarnos, para hacer que nuestro propósito o nuestra mirada se desvíe de lo que Dios ha entregado como autoridad y poder sobre nuestras vidas. Pero también implica reflejar el poder ante la sociedad, reflejar un poder en el área espiritual. Esa es la tarea de un rey, reflejar la gloria y el poder de ese Dios maravilloso que tú y yo tenemos. Pero fíjate que hay algo que tal vez hace cambiar la perspectiva de cuando éramos esclavos. Un esclavo, su única responsabilidad era trabajar bajo condiciones infrahumanas. Pero cuando tú y yo somos libres y tenemos un poder y una autoridad de parte de Dios, esto conlleva a que tenemos una responsabilidad. No lo vamos a tomar a la ligera. No vamos a tomar esta responsabilidad a la y se va. Vamos a decirle al Señor: ¿sabes qué, Señor? Yo acepto lo que tú me has dado. Yo lo reconozco y lo quiero para mi vida. Pero también vamos a tener que ser diligentes al momento de usar esa autoridad y ese poder que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque todo se va a reflejar a través del carácter que tú y yo tengamos. Implica también saber gobernar sobre nuestros pensamientos y emociones. Qué complicado es a veces poder gobernar sobre nuestros pensamientos y emociones. Cuando estamos pegados a la voluntad de Dios, cuando estamos teniendo una relación diaria con Él a través de la lectura de su palabra, cuando el Espíritu Santo pone sobre nuestra vida un redarguir, realmente vamos a poder controlar y gobernar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Pero ¿qué pasa cuando a veces en el día a día Satanás pone una tentación, pone un problema, pone una circunstancia y a veces explotamos, ¿verdad? A veces decimos: ¿por qué, Señor? Y no gobernamos nuestros pensamientos, podemos echar a perder el trabajo que ya Dios había hecho sobre nuestra vida. Recuerda que de la manera en que actuamos es el reflejo de ese carácter que tú y yo tenemos para con Dios. Dios siempre va a estar al pendiente de todas las formas en las que tú y yo podamos actuar. ¿Ok? Acompáñame en la palabra ahí en Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice la palabra del Señor: los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. ¿Sabes cuál es la consecuencia que acarrea una persona que pone sus pensamientos solo en los deseos de la carne? Es muerte. Es una muerte espiritual.
Es una persona que en todo momento le da rienda suelta a sus deseos, a sus pensamientos, a sus propias concupiscencias, y hacen todo lo que su carne les dicta. Y eso te va a llevar a una muerte espiritual. Pero cuando tú y yo fijamos nuestra mente, nuestros pensamientos en las cosas del Espíritu, vamos a ser guiados para vida y una vida en abundancia. Quiero ponerte dos ejemplos de reyes que estuvieron al frente del pueblo de Israel. Y el primero de ellos es una persona que tal vez se movió y no supo gobernar sus pensamientos, sus emociones. Y te hablo del rey Saúl. Este rey era un rey rebelde. Él estuvo alejado de parte de Dios a consecuencia de su rebeldía, de su falta de obediencia. Era temeroso de lo que la gente decía de él. A él le importaba más agradar al pueblo que agradar a Dios. Otra de las características de este rey es que se autojustificaba. ¿Qué pasó cuando Dios le dio la orden al profeta Samuel para que le dijera a Saúl: ve y elimina al pueblo amalecita, destrúyelo todo? Ok, a los días fue Samuel, se encontró con Saúl y le dice Samuel: oye Saúl, ¿cómo te fue? No, destruimos todo, nada más que me traje a los reyes y nos trajimos a estos animales para sacrificarlos delante del Dios Todopoderoso. ¿Y qué le dice Samuel? Dios te dijo que destruyeras todo. Pero él se autojustificaba. ¿Te ha tocado ver personas que se autojustifican y lo espiritualizan todo? Decían: no, es que estos animales me los traje para ponerlos aquí, hacer un holocausto al Señor y que sea agradable delante de Él. A veces lo espiritualizamos nuestra desobediencia. El Señor le dijo: destrúyelo todo. Pero no, Él se trajo al rey, se trajo a los principales y se trajo animales para ofrecer un sacrificio. Lo único que Saúl deseaba era quedar bien con su gente, no quedar bien con Dios. ¿Te ha tocado ese tipo de personas? Que a veces lo podemos espiritualizar todo, pero estamos siendo desobedientes delante de Dios. Ahora, un ejemplo de un rey que lo hizo todo conforme al Espíritu y tuvo vida fue el rey Josías. El rey Josías, a pesar de que inició muy pequeño su reinado, dice en la palabra que cuando encontraron el libro de la ley, que estaba ahí perdido dentro del templo, en medio de tanta idolatría, en medio de tantos dioses que tenían ahí, encontraron ese libro. Y cuando el rey Josías escuchó lo que había de contenido en la palabra del Señor, dice que su corazón se sensibilizó y tomó acciones de una manera responsable, de una manera diligente, de una manera ejemplar, para que el pueblo pudiera seguir lo que él estaba a punto de dictaminar, que se hiciese como algo nuevo dentro de las leyes del pueblo. Primeramente decidió seguir a Dios. En ese entonces seguían al dios de Baal, a la diosa Acera, tenían figuras, tenían infinidad de idolatría, pero él decidió seguir al Dios Todopoderoso. Él decidió ser obediente a la palabra que había escuchado, que estaba en ese libro de la ley. Decidió ser obediente, decidió limpiar el templo, sacó todas las figuras, destruyó todos los altares, quitó todo aquello que no le daba la gloria y la honra a Dios. Tomó decisiones firmes, destituyó a los sacerdotes de Baal y de Acera. Tenían sacerdotes que estaban alabando a otros dioses que no era nuestro Dios. Los destituyó a todos, derribó los altares e instituyó la celebración de la Pascua. Hace mucho tiempo que no se celebraba la fiesta de la Pascua. Era casi el día de la independencia del pueblo de Israel, y se había dejado de celebrar a causa
de toda la idolatría que había sobre el pueblo de Israel. ¿A qué me refiero cuando nosotros ver qué es lo que implica tener una mentalidad de reino, tener valentía y liderazgo para tomar decisiones sabias y correctas que no solamente impactarán tu vida, sino impactarán la vida de tus descendientes? Otra de las cosas que implica es influir para con los tuyos. ¿Cómo es que vamos a influir dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra familia, de las personas que nos rodean? Con un buen ejemplo. El ejemplo arrastra. Por más palabras que tú digas, si la gente no te ve hacer con congruencia lo que estás hablando, difícilmente vas a poder tener influencia positiva sobre una persona. Implica que nosotros nos esforcemos todos los días por tratar de agradar a Dios y sobre todo ofrecer una visión de reino. Hemos sido establecidos reyes y sacerdotes. Establecer una visión de reino, ¿qué es lo que implica? Servicio. No porque digas tú, acuérdate, no es la corona, no es un título, es ejemplo. Aunque tú seas un rey, un sacerdote, tenemos que servir a nuestro Dios de una manera apasionada. Darle dirección y visión a nuestra familia. Saber hacia dónde vamos, saber a quién estamos siguiendo, haciendo pactos con Dios. También implica rodearte de personas que te puedan edificar en tu vida espiritual. ¿Qué te parece si ya te sientes con esa autoridad porque eres un rey, eres un sacerdote, pero tus amistades no te llevarán a ningún lado? ¿Por qué? Porque te estás juntando con las personas incorrectas. Necesitas buscar personas que te impulsen, que te motiven a seguir buscando la gloria de Dios. Personas que te motiven y te impulsen a tomar decisiones sabias con referente a la palabra del Señor. Personas que te ayuden a crecer en tu área espiritual. Personas que te ayuden a crecer en tu carácter. Recuérdalo, no confundas carácter con temperamento. El temperamento es el genio que cada persona tiene. El carácter va más allá. El carácter define a una persona por lo que hace, por su congruencia, por su fidelidad a Dios. Entonces todo esto implica ser un rey para nuestro Dios. Y ya por último, punto número 3, con una mente sacerdotal. Y yo estoy aquí tomando el ejemplo de ese sacerdote Samuel. Así es que vamos a leer ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 19, dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Dice que el Señor estaba con él. La principal y primordial función de un sacerdote es manifestar la gloria de Dios donde quiera que se encuentre. Esa es la función principal de un sacerdote: manifestar la gloria de Dios en cualquier lugar que se encuentre, sea en la casa, sea en la calle, sea en tu trabajo, donde quiera que tú andes, tienes que mostrar la gloria de aquel que nos llamó. Un sacerdote se presenta ante el trono de la gracia e intercede por los demás. Hablábamos de una mentalidad que no le agrada a Dios, una mentalidad de egoísmo. ¿Qué pasa cuando nosotros nomás llegamos delante de Dios y pedimos por mí? El yo. Pero qué diferente es cuando tienes la mentalidad de un sacerdote. Empiezas a interceder por las demás personas. Ahí empiezas a ver que dentro de ti hay una sensibilidad en tu corazón para ponerte en los pies de las demás personas. Que empiezas a pedir por la problemática que está pasando la persona que tienes tal vez ahí cercana a ti.
por tu familia, por tus amigos, por tus compañeros del trabajo. Empiezas a establecer el sacerdocio real al cual fuimos llamados. Tú y yo tenemos la posibilidad de estar intercediendo por otras personas. Aunque no se encuentren en esta ciudad, aunque se encuentren al otro lado del mundo, podemos estar intercediendo, y esa es una característica de un sacerdote de parte de Dios. Acompáñame en la palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 19 al 20. Primer libro de Samuel 12, del 19 al 20. Dice la palabra: entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Qué dualidad tan hermosa es cuando tienes esa sensibilidad y aparte ese amor por las demás personas. Imagínate, Samuel, llegan con él: Samuel, ruega por nosotros para que no nos destruyan, para que podamos estar con bien. Hemos pecado, le hemos pedido a Dios que mande un rey, así como en las demás naciones. Y Samuel, con todo el amor, con toda la paz y con toda la sensibilidad, les dice: no se preocupen, sí han pecado, pero no se aparten de Dios, porque Él tiene algo mucho mejor preparado para cada uno de ustedes. No les dijo: sí, no, lléguenle, ya se van a morir todos. No, están destituidos de la gloria de Dios. No les dijo eso. Dijo: ok, voy a orar por ustedes. No se aparten de Dios y sírvanle de todo su corazón. Qué hermoso es recibir esa palabra que viene como un bálsamo para tu vida en los momentos de angustia, en los momentos de dificultad. Tú y yo tenemos la oportunidad de ser ese sacerdocio real para nuestra casa y para los que nos rodean. Un sacerdote tiene acceso directo a la presencia de Dios. ¿Me ayudas, por favor, hijo? Ahí viene mi chavo a tocar el teclado ahorita. Pásale, hijo. Acuérdate cuándo es que tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Cuando el velo se rasgó. Antes solamente el sumo sacerdote podía llegar hasta el lugar santísimo, delante de la presencia poderosa de Dios. Pero el día de hoy tú y yo tenemos acceso directo, porque hemos sido constituidos sacerdotes para Dios. Tú y yo podemos llegar delante de la gracia y la presencia de Dios para poder interceder por otros, para poder clamar, para poner nuestras necesidades delante de Él. Estar lleno de su presencia a través de esa intimidad nos mueve a adorarlo. Ayer que estaba aquí en la reunión de los chavos, con la reunión de los jóvenes, hablaban acerca de la adoración. Y créeme que adoración no siempre está involucrado o no siempre está reflejado a través de la música. La adoración es un estilo de vida como hijos de Dios. La adoración es algo que debe ser inherente a nuestra vida, algo que tenemos que darle la gloria y la honra a Dios en todo momento, a través de tu servicio, a través de tu estilo de vida, a través de tu obediencia. Eso es adoración delante de Dios. Y también tenemos que servirle con un corazón humilde y sincero. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos esa grandiosa oportunidad de ser esos reyes y sacerdotes para Dios. Un sacerdote, cuando es sensible para escuchar la voz de Dios, también será para escuchar la necesidad de otras personas. Créeme que cuando estamos leyendo la palabra, hay ocasiones en que Dios hace que derramemos lágrimas delante de Él. Cuando estamos leyendo su palabra, cuando estamos adorándole, cuando estamos cantándole, el Señor pone ese corazón sensible para que nosotros seamos movidos a través de su presencia, a través de su gracia. Pero esa sensibilidad va más allá, para que nosotros seamos empáticos
con la necesidad de otras personas. Que tú y yo tengamos ese dolor, esa carga para llevar las cargas unos por otros, como lo dice en la palabra. Esa es la función de un sacerdote, el estar clamando, pidiendo por el dolor, por la necesidad, o incluso por el gozo y por la alegría de otras personas. Esa es la función de un sacerdote fiel. Y quiero leerte en el Salmo 42, del 1 al 2. Me gustó mucho cómo venía en esta traducción. Es la traducción lenguaje actual. Si me la ponen, porfa, hijo. Salmos 41, del 1 al 2. Fíjate lo que dice en la palabra. Así como un venado sediento desea el agua de un arroyo, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. Tú eres el Dios de la vida y anhelo estar contigo. Quiero ir a tu templo y cara a cara adorarte solo a ti. Me gustó mucho esta versión porque podemos adorar al Señor cara a cara. Como sacerdotes tenemos acceso directo delante de su presencia. Tenemos la oportunidad de establecer una relación íntima con ese Dios maravilloso que tú y yo tenemos. Y ya por último, haciendo un repaso de lo que vimos al principio, a aquel que nos amó. ¿Quién fue el que nos amó de esa manera tan hermosa? Fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que vino a traer a nuestra vida? Una nueva identidad. Tal vez el día de hoy tú puedas decir: ¿cómo voy a ser rey y sacerdote si estoy pasando la peor crisis de mi vida? Créeme que si tú has aceptado a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida, Él ha lavado con su sangre tus pecados y te ha dado una nueva identidad. Te ha puesto nombre, te ha designado una tarea súper importante: el ser rey y sacerdote para su reino. Nos da un propósito porque nos sacó de un camino de muerte. Aquel que nos amó nos llevó a un camino de privilegio para nuestro Dios. Y ya no más somos huérfanos. Ahora tenemos un Padre que nos guía, un Padre que nos orienta, un Padre que nos da poder y autoridad para realizar todo aquello que nos ha encomendado en nuestras manos. Al que nos lavó con su sangre, ¿qué es lo que le debemos a Él? Le debemos todo. ¿Quién fue el que nos lavó con su sangre? Cristo Jesús. En la sangre de Él podemos encontrar una nueva vida. Podemos ser partícipes de ese nuevo pacto para nuestra redención. Nos reconcilió con papá. Tal vez antes de conocer estos caminos, tú y yo hubiéramos cometido infinidad de pecados. Cometimos demasiados errores. Caímos, estuvimos expuestos a la burla, al rechazo, al menosprecio, a causa de todas nuestras fallas. Pero Él nos reconcilió con nuestro Padre. Así como cuando el hijo pródigo, el Señor estaba esperándonos con los brazos abiertos para ponernos un anillo de autoridad, para ponernos vestiduras nuevas y un calzado poderoso para andar por su camino. Así como ese hijo pródigo, tú y yo fuimos rescatados, fuimos levantados, y Él nos ha hecho utensilios nuevos para su reino. Al que nos hizo reyes y sacerdotes, nos transforma para ser de bendición a todo aquel que nos rodea. El día de hoy quiero que te quedes con esto en tu corazón. Dios no se ha equivocado en llamarte a ti y a mí para ser establecidos reyes y sacerdotes para Dios. Él siempre ha tenido un propósito. Aún desde el vientre de nuestra madre, el Señor ya nos había escogido, ya nos había apartado, ya nos había consagrado para ser poderosos reyes y sacerdotes. Te pido que te pongas en tus pies.
Tal vez el día de hoy tú puedas sentir esa carga que Dios ha puesto de una manera hermosa sobre nuestras vidas. Tal vez el día de hoy te puedas preguntar, ok, ¿y a quién voy a dirigir? ¿A quién voy a tener a mi lado para ser ese sacerdote en su vida? El día de hoy pregúntate si realmente estás realizando esa función con lo que tienes ahorita en tus manos. Tus hijos, tu esposa, tus nietos, tus bisnietos tal vez. Los amigos a los cuales Dios ha puesto a tu alrededor. ¿Realmente estás fungiendo como un rey o un sacerdote para la vida de ellos? Tal vez el día de hoy nos hemos quedado cortos. Tal vez el día de hoy nos ha faltado mucho por hacer. Pero créeme que Dios va a poner en cada uno de nosotros esa carga divina para poder acoger a los más cercanos a nosotros y poder ser un rey y un sacerdote para cada uno de ellos. Yo nada más te recuerdo lo que dice en la palabra: somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esas 4 características o esas 4 virtudes están el día de hoy sobre nuestra vida: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero la segunda parte de ese versículo nos dice: para que hablemos, para que declaremos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El día de hoy hay un propósito en tu vida y en mi vida. Solamente tenemos que despojarnos de esa mentalidad que a Dios no le sirve para poder usarnos. Y el día de hoy toma la responsabilidad de ser realmente un rey, alguien que ejerce autoridad espiritual sobre tu familia, sobre tus amigos, sobre tus compañeros. Y ten la sensibilidad en tu corazón para que seamos sacerdotes que podamos abrazar, sacerdotes que podamos interceder, sacerdotes que podamos estar clamando y poniéndonos en la brecha para orar por personas que están en necesidad. Yo creo que el día de hoy Dios quiere que salgamos con esa mentalidad y realmente pregúntale al Señor, métete con Él en oración, métete con Él en ayuno, métete con Él en la palabra, y el Señor te irá revelando cuál es ese territorio espiritual que tú vas a conquistar. La semana pasada el pastor Ricardo les decía una frase poderosa a las damas: todo aquello que el día de hoy tú conquistes será nada para el paso que va a tener tu descendencia. Si tú el día de hoy conquistas montañas, conquistas cerros, conquistas grandes cosas, tus hijos y tu descendencia ya no van a batallar en un futuro, van a empezar en otro nivel, a disfrutar de la vida en Cristo Jesús. Así es que el día de hoy, como líderes, como reyes, tenemos que conquistar en el área espiritual nuestra familia y nuestro entorno, y ser sacerdotes con un corazón humilde, con un corazón servicial y con un corazón lleno de amor para interceder los unos por los otros. En el nombre de Jesús, ahí en tu lugar, cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias el día de hoy, porque a cada uno de nosotros tú nos has delegado este título espiritual para tu reino. El día de hoy, Señor, somos reyes y sacerdotes para ejercer todas las tareas que tú nos has encomendado. Danos ese poder, danos esa fuerza, Señor, para que cada uno de nosotros sea guiado por tu Santo Espíritu y podamos, Señor, ser efectivos al momento de establecer tu reino en esta comarca lagunera, de establecer tu reino en nuestro país,
de establecer tu reino en todos los rincones de la tierra, Padre, porque tú nos has levantado y eres tú quien nos sostienes para hacer esta tarea tan hermosa. En el nombre poderoso de Jesús, a ti te damos la gloria y la honra. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios y le damos a Él toda la gloria y toda la honra. Hola, Dios te bendiga. Qué gusto haberte tenido en nuestra transmisión. Espero que haya sido este mensaje de mucha bendición. No nos queremos despedir sin antes hacerte una invitación, que hagas a Jesús el Señor de tu vida. Solamente repite esta oración creyéndola en tu corazón y di conmigo: Señor Jesús, te reconozco como el Señor de mi vida, como el dueño de mi corazón. Perdona todos mis pecados, me arrepiento de ellos y me vuelvo a ti. Recibo tu Espíritu Santo, cambia mi vida, cambia mi corazón. En el nombre de Cristo, amén. Si hiciste esta oración, déjame decirte que eres parte de la gran familia de Dios. Nos encantaría que un día pudieras acompañarnos de una forma presencial. Te esperamos en la Vid Verdadera Torreón, la cual es tu casa. Dios te bendiga.